Bajo el cielo otoñal de Nueva York, la ciudad que nunca duerme acaba de vivir una jornada electoral que promete marcar un antes y un después. Entre el ruido de los coches, los carteles descoloridos y los murmullos de las calles del Bronx y Queens, un nombre resuena con fuerza: Zohran Mamdani. Su victoria, celebrada por muchos y temida por otros, abre un nuevo capítulo en la historia económica de esta metrópolis, tan vibrante como desigual. Desde el primer momento, las promesas del nuevo alcalde despertaron tanto esperanza como inquietud. Su discurso directo y su énfasis en la justicia social captaron el apoyo de una gran parte de la población que, desde hace años, se siente asfixiada por el alto costo de vida, los alquileres desorbitados y la desigualdad creciente. El señor Mamdani prometió una ciudad más justa, congelación de alquileres, transporte público gratuito, educación infantil sin coste y un incremento de impuestos a las grandes fortunas y corporaciones. En un lugar donde miles de familias deben elegir entre pagar la renta o la calefacción, sus palabras sonaron como una promesa de alivio. No obstante, detrás de cada promesa late una pregunta inevitable: ¿cómo reaccionará la compleja maquinaria económica de Nueva York ante estos cambios? La economía neoyorquina es un organismo vivo, interconectado, en el que las decisiones sobre vivienda, impuestos o transporte impactan directamente en el empleo, la inversión, la recaudación y el flujo de capital. Y es precisamente ahí donde el efecto Mamdani comienza a analizarse con lupa. El primer punto de tensión se encuentra en el mercado inmobiliario. Nueva York es una ciudad construida hacia arriba, sostenida sobre el acero y el cemento de sus torres residenciales. El plan del alcalde para congelar los alquileres ha sido recibido con aplausos entre los inquilinos, pero con recelo entre los propietarios y promotores inmobiliarios. Los economistas advierten que, aunque esta medida puede ofrecer un alivio inmediato, a largo plazo podría reducir la oferta de viviendas. Si los ingresos de los propietarios se estancan y los incentivos para construir nuevos edificios disminuyen, la consecuencia lógica sería un mercado más rígido, con menos mantenimiento y con el riesgo de deterioro urbano en los barrios más antiguos. En paralelo, el señor Mamdani ha prometido revolucionar el sistema de transporte. Su propuesta de autobuses gratuitos ha generado entusiasmo entre los trabajadores de bajos ingresos y los estudiantes. Según estudios previos, cuando se elimina la tarifa del transporte público, aumenta la movilidad y, con ello, la productividad. Sin embargo, detrás de esta aparente solución se esconde un desafío monumental: el costo. Los ingresos que hoy se recaudan por boletos representan una parte esencial del presupuesto de transporte. Suprimirlos implicaría encontrar nuevas fuentes de financiación o recortar en otros sectores. Si la administración no logra equilibrar las cuentas, la calidad del servicio podría resentirse y los usuarios terminarían pagando el precio de otra manera. Algo similar ocurre con la promesa de guarderías gratuitas. Nadie duda de los beneficios sociales de una política que permite a los padres y madres reincorporarse al trabajo sin el peso económico del cuidado infantil. Pero esta medida requiere una inversión pública masiva. Si se busca elevar los salarios de los cuidadores al nivel de los docentes, como ha sugerido el propio alcalde, la presión sobre las finanzas municipales aumentará considerablemente. La clave será, por tanto, la sostenibilidad fiscal, un equilibrio entre el gasto social y la capacidad real de generar ingresos. Y ahí es donde entra en juego la parte más delicada del programa Mamdani: la política tributaria. Su propuesta de elevar los impuestos a las rentas más altas y a las grandes corporaciones responde a una lógica redistributiva. Quien más tiene, más debe contribuir, ha dicho el alcalde en más de una ocasión. Esta visión, sin embargo, divide profundamente a la clase empresarial y al mundo financiero. Algunos economistas, como el ex secretario del Tesoro Larry Summers,
han advertido que una política fiscal excesivamente agresiva podría ahuyentar el capital y empujar a las empresas a trasladarse a otros estados con impuestos más bajos, como Florida o Texas. Sería, según sus palabras, un regalo para las economías rivales. En las oficinas de Wall Street y en los despachos del Midtown, los analistas financieros ya hacen sus cálculos. La posibilidad de un incremento en el impuesto corporativo genera cautela entre los inversores, mientras que las firmas inmobiliarias evalúan el impacto de las nuevas regulaciones. Para una economía local que depende en gran medida de la inversión privada, la percepción de estabilidad y confianza es casi tan importante como las cifras reales. Si los empresarios sienten que el entorno se vuelve hostil, el flujo de capital puede reducirse de manera significativa, afectando la creación de empleo y el dinamismo general de la ciudad. No obstante, no todo el análisis es pesimista. Hay quienes ven en la agenda del señor Mamdani una oportunidad histórica para reorientar la economía neoyorquina hacia un modelo más humano. Los defensores de sus políticas argumentan que reducir los costes de vida puede tener efectos expansivos sobre la economía local. Si las familias de clase media y trabajadora disponen de mayor poder adquisitivo, el consumo interno se incrementará, beneficiando a los pequeños comercios, restaurantes y servicios locales. A largo plazo, esta dinámica podría compensar parte de la fuga de capitales, generando un crecimiento más equitativo y sostenible. Los barrios de Brooklyn, Queens y el Bronx se convierten así en el escenario principal de esta batalla económica. Allí donde se concentra la población trabajadora, se siente con más fuerza el impacto del costo de la vida. Si las políticas del nuevo alcalde logran mejorar las condiciones de estos distritos, Nueva York podría sentar un precedente para otras ciudades estadounidenses que también enfrentan problemas similares. Pero si las promesas chocan contra la realidad presupuestaria, el descontento podría crecer rápidamente, erosionando el capital político de la nueva administración. En este punto, resulta esencial considerar el papel del gobierno estatal y federal. Aunque el alcalde de Nueva York posee una gran influencia, sus competencias tienen límites claros. Muchos de los cambios propuestos especialmente en materia fiscal o de vivienda requieren coordinación con Albany y, en algunos casos, con Washington, D. Sí, si el gobernador o el Congreso se oponen a ciertos proyectos, la implementación se volverá más lenta o incluso inviable. Por ello, más allá de la ideología, el éxito del señor Mamdani dependerá de su habilidad para negociar, persuadir y construir alianzas en distintos niveles del poder. Mientras tanto, las calles de la ciudad reflejan el pulso de este cambio. En los cafés del East Village, algunos conversan con entusiasmo sobre el nuevo New Deal neoyorquino. Otros, con preocupación, hablan de los impuestos y del posible cierre de negocios. En el aire flota una mezcla de esperanza y escepticismo. Porque Nueva York no es solo una ciudad, es un símbolo del capitalismo global. Lo que aquí ocurre tiene eco en Londres, en Toronto, en Tokio. Una transformación profunda de su modelo económico podría inspirar a otros gobiernos progresistas o, por el contrario, servir de advertencia sobre los riesgos del intervencionismo excesivo. Los próximos meses serán decisivos. La administración Mamdani deberá presentar su primer presupuesto, establecer prioridades y demostrar que sus ideas no son solo eslóganes de campaña. Si logra equilibrar el gasto social con la estabilidad fiscal, atraer inversión verde o socialmente responsable y mantener la confianza de los mercados, Nueva York podría convertirse en un laboratorio económico para el siglo XXI. Pero si las tensiones entre el idealismo y la realidad se agravan, la ciudad podría enfrentar una desaceleración económica con consecuencias profundas. En última instancia, lo que está en juego no es solo el futuro de Nueva York, sino el de un modelo urbano basado en la coexistencia de justicia social y dinamismo económico. La pregunta que muchos se hacen, en voz baja, es si ambos objetivos pueden convivir sin destruirse mutuamente. ¿Puede una ciudad ser al mismo tiempo justa y próspera? ¿Puede redistribuir sin desincentivar?
¿puede proteger al ciudadano común sin espantar al inversor? Bajo las luces del atardecer, Manhattan sigue latiendo. Los rascacielos se tiñen de naranja y el murmullo del tráfico no se detiene. En las oficinas del ayuntamiento, el nuevo alcalde revisa informes, gráficos, presupuestos. Afuera, los ciudadanos esperan. Algunos confían en que, por fin, vivir en Nueva York deje de ser un lujo. Otros temen que las buenas intenciones se conviertan en nuevos impuestos. Nadie sabe aún cuál será el desenlace, pero todos son conscientes de que, una vez más, esta ciudad se encuentra en el centro de una transformación que podría redefinir no solo su economía, sino también su alma. Porque Nueva York siempre ha sido un espejo del mundo brillante y desigual, generosa y dura, caótica y majestuosa. Y ahora, con la llegada del señor Mamdani al poder, ese espejo comienza a reflejar una nueva pregunta. ¿Qué significa prosperar en el siglo XXI? Las respuestas, estimados ciudadanos, están todavía por escribirse,